¿Cómo están, amigos? Debido a reiteradas consultas de la salamandra, las estufas que hago, nosotros acá en Argentina a esto le decimos salamandra o estufa a leña, así que en otros países no sé cómo le dicen, pero bueno, nosotros acá la conocemos como salamandra o estufa a leña. Les voy a dar unos tips para que se la puedan hacer fácilmente en su casa. Algún hobbyista, algún entusiasta de la soldadura y las herramientas se la pueda fabricar. Acá tenemos dos modelos, una que hago con termotanques reciclados y otra que hago con campanas de freno de auto reciclada. Así que les voy a mostrar más o menos los tips más importantes que tienen que tener en cuenta para que se la puedan fabricar. Van a ver que no es tan complicado, o sea, para alguien que más o menos entiende de lo que es herramientas, que maneja la soldadora, y se van a poder hacer una salamandra que los va a ayudar mucho en el invierno. Se viene el invierno, se viene el frío, el gas caro, la electricidad cara. Esta es una opción muy válida para usar con leña. Así que bueno, les voy a ir dando los tips más importantes, lo que me parece a mí que es lo más importante, y espero que les sirva. Y como siempre, si tienen alguna duda me pueden consultar en los comentarios, como siempre hacemos. Ahora vamos y arrancamos con esta, que es la del termotanque reciclado. Bueno, nosotros en la de termotanque reciclado vamos a pasar de esto, que es un termotanque que se pinchan. Comúnmente se pinchan poquito el tacho, si no quedan mucho tiempo a la intemperie. Este ya lo tengo que desarmar, porque si no junta humedad y se puede seguir picando, oxidando. Rescatamos un tacho que le voy a mostrar. Primero tenemos que sacar estas tapas y esta chapa, cortar esta chapa, y tiene una aislación de lana de vidrio. Ahora les voy a mostrar. ¿Ven? Acá están los restos de uno que ya desarmamos. Esto es lo que tiene la vuelta, la chapa, lana de vidrio, que en algún momento también se me ocurrió, se puede poner a la vuelta si le sacamos con precaución, pero la verdad que vamos a hacerlo simple. Les voy a mostrar simple. Y bueno, sacamos esto y ahora les muestro cómo queda el tacho ya limpio para empezar a trabajar. Así queda el tacho ya desarmado. Este es un poco corto, la altura ideal serían unos 40 centímetros, 41 centímetros. Este es un poco corto, pero le vamos a agregar abajo algo. Entonces tienen que cortar la parte de arriba y el fondo para poder retirar los caños que van acá adentro, que molestan, ¿no es cierto? Como ven, tiene una chapa bastante gruesa, no es de las más gruesas, pero es linda porque aparte también es enlosada. Y de ahí partimos a la base de hacer esto, ¿no es cierto? Yo en este caso conseguí un frente de otra estufa que estaba en un desarmadero, esto de fundición, y ya la pude adaptar al tacho, o sea que me ahorré puerta y todo. Pero como van a ver en el otro modelo que hice con campana, yo hago la puerta, le hago las bisagras con cadena de moto, todo para ahorrar. Acá lo que tenemos que hacer es sacar todo esto, sacar todo lo que sobre. Esta chapa sí, si es posible taparla con una chapa de 3 milímetros, una cosa así, porque pega mucho el fuego ahí. Y el fondo no precisa tanto. El fondo, saco una chapa no tan gruesa, podemos hacerlo tranquilamente y que va a aguantar. Así que bueno, ahí queda y ya podemos empezar a trabajar. Lo que hacemos a continuación es tapar el fondo, marcar las puertas, que ahora les voy a dar más o menos las dimensiones que tiene que tener para que les funcione. Otra medida importante, antes que me olvide, es el diámetro, Ya a partir de 30 centímetros está bien. Este tiene unos 34, 35, está más que bien. Pero en la otra de campana van a ver que es un poco más chica, 28, 30, y ya está bien. Esta puerta estaba hecha. Esta puerta tiene 22 por 15 de alto. Yo las hago un poquito más alto, pero bueno, como ya estaba hecha, la dejé. Y el cenicero tiene unos 7 centímetros por 22 de largo. El cenicero queda bien abajo, bien en la parte de abajo. Y la puerta desde el fondo, ya les digo, la puerta desde el fondo está a unos 32 centímetros. Esas medidas tienen que respetar porque esto era una estufa que estaba hecha. Ahora van a ver en la otra de campana de freno que yo le hago un poquito más grande la puerta, porque a veces los troncos más grandes cuesta meter, pero esta es bastante grande, Acá está el cenicero. Y ahora les voy a mostrar algo de las rejillas interiores. Como les decía, el tema de las rejillas, acá yo las hice en dos mitades, ¿ven? Con hierro de construcción, una platina bastante reforzada, porque esto es lo que recibe la mayor parte de la llama y se quema, ¿cierto? Si nosotros hacemos un poco fina, se va a ir quemando. Obviamente que depende de lo que tengan a mano, y bueno,
De última se puede hacer un reemplazo así en dos mitades, entonces nosotros podemos meterla por la puerta, ¿eh? Ahí está también lo que les decía de la puerta, hacerla más grande para que entre. ¿Cómo hago para que apoyen? Acá hice dos agujeros, crucé dos hierros del 8, así, acá abajo a esta altura, ¿ves? Ahí se alcanza a ver apenas uno. Entonces yo las apoyo, a ver si podemos ver con la luz. A ver, ahí, ¿ven? Se alcanza a ver, ahí está. Entonces apoyo ahí y esa rejilla cuando se gastan la podemos reemplazar. Si quieren, si hacen este sistema pueden hacerla de malla rombo un poco gruesa. Total, cada tanto, cada invierno o cada lo que sea, la van cambiando. Ya cuando tienen eso, consejo, dejen el fondo para lo último, como para poder trabajar adentro tranquilo. Esta distancia de la rejilla está más o menos un poco menos de la mitad en la separación desde la base de la puerta al cenicero, ¿cierto? De acá un poco más para abajo. Eso también tengan en cuenta. O sea, le dejan unos 5 centímetros de la parte de arriba del cenicero y ahí le ponen la rejilla, cosa que tenga lugar para cargar más leña, ¿cierto? Ahí se nota como tapé la parte de arriba. Y bueno, vamos a la parte de la salida de gases, que yo le hago un codo a 45. Yo ya mostré, tengo un video de esto, todos les voy a dejar para que no pegue el fuego, el humo recto. Acá va a pegar todo y hasta la llama va a pegar. Es conveniente que esta parte sea bastante gruesita este caño, porque acá recibe mucho calor. Algunos le dejan derecho nada más y salen para afuera. Yo les voy a explicar ahora por qué yo lo hago así. Y después la regulación de aire, ustedes pueden ver ahí, yo dejo una varilla roscada de 5/16, le pongo dos tuercas, aprieto para que podamos regular, ¿no es cierto? Si nosotros queremos que salga más, lo dejamos abierto al máximo o lo vamos regulando y tiene que quedar en el lugar. Entonces de esta manera queda apretado y puedo regular. Cuando queremos apagar, la cerramos toda. Esta chapa también traten de que sea bastante gruesa, que sea lo más ajustada al caño. En este caso yo uso caño de 4 pulgadas, o sea de 100, porque menos le va a costar sacar el humo. O sea que caño de 4 pulgadas, 100 milímetros, 100, poquito más de 100 milímetros. Y bueno, y hacen de esta forma la regulación de la salida de gases. ¿Por qué hago que salga para arriba? Mientras nosotros más dejemos el caño dentro de la casa, o sea, saquemos el caño más arriba, todo el calor va a quedar adentro de la casa, ¿me entienden? Si nosotros sacamos enseguida la chimenea para afuera, acá va mucho calor y vamos a perder mucho poder calorífico, vamos a gastar más leña y no vamos a aprovechar todo el calor que genere nuestra estufa salamandra. Vamos a las patas le pongo un hierro ángulo o un hierro telo que tenga unos 10 centímetros más o menos del piso y listo. Este modelo ya está listo para prender. Esta no tiene hornalla, que lo van a ver en otro modelo que sí, que tenemos esa ventaja. Seguimos con el otro modelo, gente, en este caso con una campana de freno reciclada. ¿Qué pasa? La campana de freno es fundición, está diseñada para disipar calor, entonces es una muy buena opción para hacer una salamandra, una estufa. Este tiene un poco más de complejidad porque esto es chapa, esto es una chapa 18 o 16, mientras más gruesa puedan va a quedar mejor, pero ya tienen que tener una cilindradora para cilindrarla, porque yo acá hago el tubo de chapa a medida de la campana, en este caso tiene unos 28 centímetros y la campana va colocada con unos tornillos, a ver si alcanzan a ver ahí, tiene un calce y unos tornillos de manera tal que si se gasta todo lo que es chapa, se pique, se pueda reemplazar y usamos la misma campana. Esta tiene la ventaja que tenés una hermosa hornalla ahí para cocinar, sacable, una chapa gruesa también. Yo le hago un aro ahí para que calce justo, ¿ven? Ahí está, un calce. Puede enganchar acá con un gancho y retirar. La puerta, habíamos dicho en la otra que yo tengo 22 por 15. En este caso yo le hice un poco más grande. En este caso tiene 22 por 18 prácticamente. Ya estuve midiendo. 22 por 18.
cosa de poder poner más leña. Y en este caso la puerta, fíjense cómo yo la hago, un tornillo, fíjense, un calce así, ¿para qué? Para que quede haciendo fuerza hacia abajo, o sea, nunca se va a abrir la puerta porque esto queda haciendo fuerza hacia abajo. Entonces tenemos que levantar y ahí descalza. Esto es un tornillo, una tuerca, lo apretan y le sueldan una chapa muy simple. Acá le soldé un tirafondo, un mango de madera que yo tenía y lo ocupo perfecto. Para bisagra uso cadena de moto, esto ya lo vieron un montón de veces en mi canal. Y bueno, el cenicero de la misma manera, las patas de la misma manera, unos 10 centímetros de ángulo, de lo que sea. Y es un modelo que queda muy lindo. La salida, mismo sistema, regulación, ahí queda abierta del todo y ahí queda cerrada. Como les digo, para mí me gusta mucho más este diseño porque donde pega el calor va a tener una campana de freno de unos 10 milímetros, aunque esté gastada, porque estas son campanas de freno que ya descartan, pues no sirven para el auto, pero queda un espesor muy grande donde va a pegar toda la llama. El tema es que ustedes tienen que tener cilindradora para trabajar este modelo. Y la rejilla yo acá la hice fija, o sea, yo la soldé con malla, vamos a ver, ahí ven, la soldé con malla, porque esto es más descartable, esta no es tan reforzada como la otra. Esto se puede hacer, pero fíjense la puerta. Ustedes acá prácticamente, si se va gastando esta, pueden hacer dos mitades como les mostré hoy y la reemplazan. En la puerta, fíjense, para sellar como le hago, una planchuela arriba, doblo una planchuela arriba de la chapa y le doy unos puntos de soldadura acá. Esta requiere un poco más de herramientas, ¿no es cierto? Requiere un poco más de herramientas, pero es un modelo que queda muy lindo. Creo que ya les expliqué todo. Ahora les voy a mostrar otras opciones que yo también uso para hacer salamandras, que no tengo una terminada en este momento, pero que ya la han visto en mi canal y quedan muy espectacular. Antes de mostrar los otros sistemas, fíjense la campana como viene con un labio ahí espectacular. Yo hago calzar el aro en ese labio y ahí le hago una pequeña perforación, le pongo un tornillo pequeño nada más para que quede sostenida. Esto es fundición, fíjense el espesor. Esto es espectacular para hacer una salamandra. Y acá, bueno, para tapar los agujeros le hacen una chapa grande y ya queda, perdón la voz, queda tapada la hornalla. Ahora sí, vamos al otro sistema. Como les decía y pueden ver en mi canal, otra opción que me gusta mucho es con llantas recicladas. Son llantas que ya están para reciclar, que no se puede usar en un auto. Y bueno, yo les corto la parte del centro, quedan los aros y queda un espesor bárbaro. Unimos las tres y después hacemos el procedimiento de las puertas y de las rejillas. Eso también hay un video completo. Yo quise resumir en este video casi todas las opciones para que ustedes vean, pero cada opción que yo les muestro ya está hecha en mi canal. Yo soy muy fanático de hacer estas cosas y bueno, siempre les doy todos los tips que puedo. Por último les voy a mostrar otra opción que también he utilizado, que es para cosas más grandes y más complejas también. Estas no necesitan demasiadas herramientas, esta con una moladora y una soldadora ya la pueden hacer. Y bueno, y les voy a mostrar otra opción que es un poquito más compleja, pero también quedan tremendas. La última opción que les quiero mostrar son campanas de camiones. Estos son tremendas campanas de camiones, deben tener unos 45-50 centímetros de diámetro, unos 30 de alto. Queda tremendo. De esto ya también hay otro video en mi canal, pero acá ya requiere de herramientas un poco más complejas porque tiene un espesor muy grande, es fundición, no se puede soldar. Hay que tener una serie de recaudos y de saberes para hacerla, que por ahí el hobbyista, el que está en la casa, no lo tiene. Esas son las opciones que yo manejo. Por supuesto que sigo buscando opciones y voy a ir subiendo cada vez que consiga alguna opción nueva para ayudarlos y bueno, dar una mano. Yo siempre digo que el frío mata, entonces siempre me gusta ayudar a la gente que lo pueda paliar. O sea, y más si tenemos para cocinar en estos tiempos complicados que vive nuestro país, excelente. Así que bueno, gente, esto es el resumen de lo que tienen que tener en cuenta para hacer una estufa salamandra. Espero que les haya servido y como siempre, si tienen dudas, consultas, me la dejan en los comentarios. Saben que respondo el 97-98% de los comentarios. Si alguno se me escapa, pido disculpas, pero trato de responder todo. Que tengan un buen fin de semana, gente. Nos vemos en cualquier momento.
No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.